nos corresponde trabajar para el tema del día de hoy es invariancia en el tiempo. ¿Cuándo es invariante en el tiempo? En términos matemáticos, nosotros decimos un sistema es invariante en el tiempo cuando nosotros hacemos una prueba, una medida de ese sistema hoy y la hacemos mañana y nos dan los mismos resultados. Eso en términos generales, ¿qué sería? ¿A qué equivale? Equivale a que nosotros vamos a tener una señal de salida. Recuerden, aquí voy a otra vez a intentar recordarles que nosotros en un sistema siempre vamos a tener una señal X de entrada pendiente en el tiempo continuo, en el tiempo discreto. Vamos a tener una señal Y de salida. Esa señal X de salida puede ser de cualquier tipo. Puede ser voltajes, pueden ser movimientos mecánicos, pueden ser fluidos, pueden ser reacciones químicas, etcétera, etcétera. Y vamos a tener a la salida otra señal. Por ejemplo, en el caso de arrancar un motor, cuando ustedes le conectan el voltaje y lo que salen son revoluciones por minuto. Entonces, mis entradas van a ser, por ejemplo, en ese sistema voltaje y por lo general es una señal que depende del tiempo. Y mi salida va a ser frecuencia, por ejemplo, en el caso del encendido de un motor, que para mi caso también va a depender del tiempo. Entonces, dependiendo del voltaje, voy a tener la frecuencia. Sin embargo, observen que si este fenómeno lo hiciera hoy, 2 de la tarde, yo obtendría que, si tuviese una tabla de valores para un voltio, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿cierto? Pudiese tener 1600 revoluciones por minuto. Para 2 voltios pudiese tener 3200 revoluciones por minuto. Bien, y si lo hago mañana, pues obtendría exactamente los mismos resultados. Para 1 voltio obtendría 1100 revoluciones por minuto. Para 2 voltios obtendría 1200 revoluciones por minuto. Esto que acabo de hacer significa que el sistema tiene una característica especial y es que obedece a una ecuación que no conozco, ¿cierto? Que puede ser una ecuación que siempre me entregue el resultado definitivo, que puede ser determinístico, digamos que tiene una ecuación, o probabilístico, que tiene una curva de probabilidad, pero que no varía en el tiempo. Entonces, nuevamente, recuerden que todos los sistemas dependen del tiempo, que hay un sistema que carga de alta velocidad para que yo pueda convertir V en F. Eso en términos generales o en términos de lo que nosotros llamamos la definición, ¿cierto?, de nuestro sistema, nos estaría diciendo que si yo aplico, si yo tengo un Y de t, ¿cierto?, que es causado por una ecuación cualquiera, ¿cierto?, donde esa ecuación por lo general tiene una combinación X de t, pues cuando yo aplique un desplazamiento de tiempo, es decir, un movimiento en el tiempo, pues yo voy a tener esa misma ecuación, no importa cuál sea, X de t menos t0. Es decir, independiente de cuál sea el tiempo, la respuesta es la misma. Esto es lo que yo llamaría hoy y esto es lo que yo llamaría mañana. Eso que ustedes acaban de entender de una manera filosófica, de una manera sencilla de explicar, se llama invariancia en el tiempo. ¿Y por qué es tan importante? Porque la mayoría de sistemas que nosotros diseñamos, bien sea en control, en telecomunicaciones, en todo lo que tiene que ver con la electricidad, buscamos que sea invariante en el tiempo. ¿Qué buscamos? Que mantenga su comportamiento de manera infinita. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los dispositivos que ustedes tienen muy electrónicos en sus manos trabajando? Computadores, celulares, tabletas, ¿cierto? Usted la prende hoy, la prende mañana y funciona exactamente igual. Puede que tenga algunos desgastes, ¿cierto? Y esos desgastes lo que me provoca la variancia en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un sistema que fuese t igual a t-1, a t-1 multiplicado por una función x de t, donde a x de t llamo la que recuerden, y esta y de t fue la salida, y t-1, por ejemplo, sea en una máquina de helados el volumen del helado. Esto sea el volumen de un helado. Ustedes lógicamente sabrán en una fábrica de helados que si yo intento ingresarle, por ejemplo, a ese volumen del helado
una determinada temperatura para obtener a su salida otra temperatura, pues dependiendo del volumen del helado, si yo estoy vendiéndolo, pues evidentemente esto va a tender a desgastarse en función del tiempo. Lo que quiere decir que en la mayoría de fenómenos que nosotros trabajamos, todos los temas que varían con el tiempo, en términos generales de casi para la área electrónica, son aquellos que tienen las salidas o que tienen en cuenta una variación en su volumen, una cosa que está variando su sistema y que evidentemente es fluctuante en el tiempo. Todos esos sistemas variantes en el tiempo no los vamos a trabajar en este curso. Solamente vamos a trabajar sistemas que son invariantes en el tiempo, es decir, que no tengan pérdidas, idealmente, o de manera aproximada, y que se puedan trabajar. Esto, pues suena muy bonito, ¿no? Ustedes dirían, pues yo lo puedo identificar. Sin embargo, yo debo entender cómo realizarlo. Por ejemplo, si ustedes les llegan a decir, es que la ecuación que dije la salida, ¿cierto? Que sea y de t, por ejemplo, en este caso, puede ser una señal de telecomunicaciones. Igual, a de la entrada, esto de x de t es la entrada, y les dicen y les preguntan, ¿eso es invariante en el tiempo? Pues la única forma de poder asegurar de que eso sea invariante en el tiempo es decir que existe una entrada Y1 que responde a una entrada X1 que responde a una salida, ¿cierto? Que es Y1. Entonces, ¿qué pasaría si yo tomara una Y2, ¿cierto? O una X2 mejor, que fuese X de 1 de T menos T sub 0, es decir, que es desplazada. Si yo reemplazase esa X2, pues entonces yo diría que Y1, Y2, perdón, de T menos T sub 0 o de T debería ser igual a Y1 de menos T sub 0. Si esto se cumple, es decir, si a una entrada, que tenga la parte izquierda, una entrada X, no sé cómo se llama, le sucede esto, ¿cierto? Y la responde de la misma manera, quiere decir que mi sistema es invariante en el tiempo. Por ejemplo, a este ejercicio, nosotros podemos tener es que efectivamente Y2T va a ser igual a seno de X2 de T. X2, recuerden, es cualquier cosa y siempre estoy peleando, trabajando contra el tiempo. Esa es mi variable fundamental, bien sea en el tiempo continuo o en el tiempo discreto. Eso querría decir que esto me va a dar seno de X1 que multiplica T menos T0, según la definición que acabamos de hacer. Y como este valor es efectivamente Y de T menos sub 0, cuando yo desplazamiento de tiempo es igual a C de S1 de menos T sub 0, pues yo digo que el sistema es invariante. Es sencillo. De hecho, si ustedes lo identifican, es muy fácil cuando la señal de entrada está separada de la ecuación. Pero cuando ocurren este tipo de fenómenos, por ejemplo, supongan que tenemos un sistema discreto, y igual a n veces por x de n, por ejemplo, que eran nuestros casos más típicos, en el momento que yo ingrese a hacer una multiplicación por un escalar, y en este caso el tiempo, recuerden que n discreto es el tiempo, pues nosotros pudiésemos decir, ¿listo? Que podríamos cambiar nuestra señal. Por ejemplo, si nosotros cambiamos la señal a este sistema, nosotros perfectamente podemos decir que si ahora de y de menos n sub 0, ¿cierto? Es decir, reemplazamos lo que está por el paréntesis, esta de acá la reemplazamos y decimos que n es igual a menos n sub 0, pues eso va a quedar n menos n sub 0 multiplicado por x de n menos n sub 0. Bien, si eso en verdad ustedes lo analizan, pues esto se les convertirá en que n menos n sub 0 va a ser igual a n veces x de n menos n sub 0 menos n sub 0 veces x de n menos n sub 0. Si esto es igual al reemplazo directo, pues vamos a obtener el resultado. Entonces, hagamos el reemplazo directo. El reemplazo directo sería y de n menos n sub 0
igual a n menos n sub 0. Esto porque aquí estoy reemplazando x de n menos n sub 0. Esto, si esto se cumple y efectivamente es igual, pues nosotros pudiésemos decir que el resultado debería ser el mismo. La pregunta es la siguiente: en el momento en que yo varíe el tiempo acá, observen que estoy haciendo una operación de multiplicación. Y al hacer esta operación de multiplicación, en realidad, al cambiar el tiempo, pues ustedes se están dando cuenta claramente que ese sistema está variando el tiempo. ¿Esto? ¿Cómo poder constatarlo? Pues nada, solamente tienen que hacer la secuencia y ustedes lo podrían constatar automáticamente. Es una sospecha, ¿cierto? Lo que voy a encontrar, pero podría aparentemente llegar a este resultado. Un sistema invariante o un sistema variante en el tiempo es importante analizarlo. ¿Bien? ¿Cómo lo analizan esos sistemas invariantes en el tiempo? ¿Cuáles son sus principales aplicaciones? Por lo general, efectos de desgaste. Entonces, en cualquier elemento en los que ustedes están trabajando siempre va a haber pérdidas. Por ejemplo, potencias de señal, hay pérdidas por calentamiento. Por ejemplo, envío de señal de telecomunicaciones por un canal, va a haber pérdidas en el tiempo. Sin embargo, la mayoría de cosas que nosotros manejamos las podemos aproximar porque sus pérdidas son largas en función de la unidad a la que estamos trabajando. Por ejemplo, supongan que ustedes tienen el freno de un carro, ¿cierto? El freno de un carro evidentemente se va deteriorando y va alterando su sistema al interior, pero se deteriora en un tiempo demasiado largo, así que nosotros ahí pudiésemos decir que aproximadamente el sistema es invariante del tiempo. ¿Bien? Si eso es cierto, pues hacer la invariancia del tiempo es demasiado sencillo. Lo único que nosotros tenemos que decir es que para una entrada x de t, nosotros deberíamos tener, voy a cambiar el enlace, para una entrada x de t, nosotros deberíamos tener una salida de t. O en su defecto, si fuese en términos discretos, para una x de n deberíamos tener una salida y, independiente cómo se llame. Siempre las dos, tanto e como e, serán el tiempo, discreto o continuo. ¿Listo? Y si se cumple que para una entrada x de t menos un desplazamiento en el tiempo, t sub 0 o una de t menos t sub 0, pues yo automáticamente digo que esto es invariante en el t, bien sea para n o para t. Si llega a no suceder esto, por ejemplo, porque aparezca un valor al cuadrado, porque aparezca cualquier cosa extraña, pues ustedes inmediatamente van a detectar que esa señal es variante del tiempo y no la vamos a trabajar. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna duda? Y ahorita vamos a hacer, por ejemplo, un par de ejemplos para que quede un poco más claro. Por ejemplo, supongan, en un solo ejemplo, que y es igual a 2 veces x de t. Supongan que este modelo que yo estoy haciendo aquí, lo que me está diciendo es que la entrada es el precio que yo pagaba por una asignatura en la universidad. Esto, traigámoslo a esa realidad. Entonces, este va a ser el precio que yo pagaba por una asignatura normal. Una asignatura, ¿cierto? De 3 pesos. Resulta que Y es mi asignatura de proyecto de grado. Y supongamos que la asignatura de proyecto de grado tiene 6 créditos. En función del tiempo, eso será invariante del tiempo, pues solo hay una forma de poderlo demostrar. Lo pudiésemos hacer nosotros, pues cambiando, ¿cierto? El tiempo, por ejemplo, diciendo que el tiempo, si está en semestres, pues lo voy a variar. Entonces yo diría, si mi semestre, tiempo, ¿listo? Vamos a llamarle por semestres, entonces T-1, T-2, T-3, ¿por qué? Porque lo voy moviendo a la derecha, recuerden el desplazamiento del tiempo de las señales. Entonces yo digo que C es igual a T-2 semestres, es decir, en un año. ¿Esto cuál será mi valor en la asignatura de proyecto de grado? Entonces yo digo, pues es fácil. Desde T-2 debería ser igual a 2 veces
por X de T menos 2. Como evidentemente nosotros vemos que cumple, observen, pues porque solo tuve que reemplazar el T menos 2, pues nosotros decimos automáticamente que esto es invariante en el tiempo. Es decir, lo que me costaron 2 asignaturas de 3 créditos hace 2 semestres o 2 semestres adelante, perdón, es lo que me va a costar el día de hoy. O lo que me costó el día de hoy es lo que me va a costar en 2 semestres. Sí, a ese mismo sistema, ahora yo le digo, no, lo que pasa es que la salida del tiempo, ¿cierto? Depende de lo que vale mi asignatura de créditos a día de hoy, más 1. No sé cuánto esté, pongamos que en el 5%, 1.05 veces el costo de la asignatura, ¿cierto? X de t multiplicado por tiempo. Recuerden que es una función, ¿cierto? Que debería ir exponencial. Entonces, por ejemplo, 1.05 elevado al número de semestres, si lo estuviese semestral, multiplicado por señal. Profe, una Saben pregunta. que este sería un modelo de cobro que les harían a ustedes en la 1.05. universidad. Sí, señor. ¿Por qué sería Es por? un número que me estoy inventando. Ese es como el crecimiento que tendría el costo, ¿cierto?, de nuestra asignatura de manera semestral. Ah, ok, Entonces, pero no por es ejemplo, un pongan número que ahí de no es la... 1.5, sino 1.01. Ah, ok. Es una suposición. ¿Sí? O si quieren, sí, es suposición. O si quieren, ponémosle aquí el solo interés. Entonces, aquí lo que vale la asignatura y aquí lo que crece. Le voy a colocar el valor del interés. Supongamos que lo estamos bajando de manera independiente. Entonces, 0.01, el 1% por cada semestre, o el 4%, hagamos, que sea algo más real. El 4% por cada semestre. ¿Listo? Si ustedes lo miran en 2 años, en semestres, ustedes tendrían que Y-2 debería ser igual a 2 veces la señal, ¿cierto? Que pues sigue siendo invariante en el tiempo. Pero miren lo que ocurre acá. Cuando usted en el semestre a la T-2 multiplicado por X de -2, pues evidentemente van a encontrar que este término, Lotterman, no está concordando con lo que nosotros estamos haciendo, que debería ser un valor que se mantenga invariante en el tiempo. Y al depender del tiempo en el exponente, o al depender del tiempo en la multiplicación, pues hace que sea variante en el tiempo. Mi precio es variante en el tiempo. ¿Esto? O sea, estos sistemas serían variantes en el tiempo, ya sea porque tienen pérdida. ¿Pérdida para quién? Pues para la persona que está pagando, pues porque es una compensación por lo que viene a ser las tasas de interés, o ganancia para el que está cobrando, que en realidad tampoco es ganancia porque tiene que ser una compensación por las tasas de interés de otras cosas que se están pagando. Pudiésemos llamarlo algo igualitario, ¿cierto? En cuestión de costos, pero que evidentemente para nosotros sigue siendo variante del tiempo. ¿Claro hasta ahí? ¿Cuál es la diferencia entre reemplazar x de t-2 y y de t-2? Nada, que cuando yo reemplazo x de t-2, no reemplazo e. Entonces, supongan que aquí colocan t-2, 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 pero nunca lo reemplazo. Si yo nunca lo reemplazo, pues evidentemente que mi respuesta no va a ser acorde a la ecuación. Recuerden, mi número o un número que esté multiplicando a cualquiera de nuestros sistemas, pues evidentemente no va a participar de esa varianza en el tiempo. ¿Cuánto significa ya es varianza en el tiempo? Ese sería un ejemplo, por ejemplo, a tener por lo más usual o más parecido a tener en cuenta con respecto a lo que nosotros estamos manejando. Y esa invariancia en el tiempo también pudiésemos, por ejemplo, simbolizarla o hacerla de manera simbólica. Por ejemplo, supongan que nosotros dijésemos que Y, ¿cierto?, es exactamente la misma señal, 2 veces X de T. Si nosotros graficáramos la señal, nosotros pudiésemos decir, bien, grafiquemos X de T. Y X de T, pongan que es un pulso. ¿Por qué? Porque quiero, nada más. ¿Esto? Es un pulso. Un pulso que va entre menos 2 y 2 y que tiene una altura 1. En el momento en que yo le digo a este X de T que va entre menos 2 y 2 y queremos trabajarlo, pues evidentemente que si este es X de T, pues Y de T va a ser 2 veces S, ¿no? Entonces, eso me va a dar una altura de 2 que va entre menos 2 y 2. ¿Listo? Es decir,
Cuando yo ingreso una señal X de la que está a la izquierda, yo tendría una señal Y, que es la que está a la derecha. Supongan que desplazamos la señal X en el tiempo. Si yo desplazo esta señal X en el tiempo, no sé cuántas veces la voy a desplazar, la desplace aquí, T sub 0, sería la distancia entre estos dos, pues evidentemente cuando yo haga esto, voy a provocar un movimiento exactamente igual de T sub 0 en la señal Y. Eso es lo que yo llamaría invariancia en el tiempo de manera visual. Sin embargo, supongan que ahora a esta señal yo le voy a decir o la voy a multiplicar por algún valor, por ejemplo, como lo hacía anteriormente, T veces X de T. Si yo hago esa multiplicación de T veces X de T, pues cuando yo haga la gráfica original voy a volverla a colar de mi pulso, ¿cierto? Un punto que va entre menos 2 y 2. En el momento en que yo lo desplace, ¿cierto? Miren, a X de T, la hago y la dejo quieta. Yo le digo, bueno, vamos a desplazar al mismo tiempo. La desplazo 2 unidades, perdón, 3 unidades, y obtuve como resultado, perderlo aquí, un pulso que era originalmente entre menos 2 y 2. Esta era mi salida. ¿Listo? Cuando yo colocaba una señal específica, esta era mi entrada X de T, era mi salida Y de T. Pero cuando yo le dije que T valía T menos T sub 0, pues automáticamente ella hace esto. Se desplanta el tiempo, evidentemente, T sub 0. Pero si ese T sub 0 fue mayor a 1, pues amplitud. Observen lo que es. Entonces, la variación de amplitud que yo logré es lo que me provoca esa variante. Variante. Su magnitud es variante en el tiempo. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Supongan que T menos T sub 0 aquí me quedaría T, voy a colocarlo por aquí que es rojo. La ecuación del verde que estamos aquí sería T menos T0 multiplicado por X de T menos T0. Evidentemente X de T menos T sub 0 ya lo tenemos, es el mismo, pero eso dio su amplitud, con lo cual provoca que la altura tenga una varianza en el tiempo. ¿Me hago entender? Entonces, para que seamos correctos, o tenemos una ganancia o tenemos una pérdida en un sistema y automáticamente es variante en el tiempo. Ejemplos típicos de donde pudiésemos tener una ganancia, por ejemplo, la adquisición de un material metálico en una batería, ¿cierto? O la pérdida de un material metálico en una batería. Ustedes saben que las baterías funcionan evidentemente pues con iones que van de un lado al otro, ¿cierto? Y van cargando la batería de los carros. Si nosotros llegásemos a hacer eso y dejásemos, por ejemplo, la barra metálica, no sé si saben cómo funciona una batería, ¿la tenemos clara o estoy hablando cosas que pronto no están entendiendo? ¿Sabemos cómo funciona una batería? ¿La batería de carro? Señores. No, profesor, batería sí me corchó. Vale. Las baterías de los carros tienen la siguiente particularidad, ¿cierto? Tienen unos bornes. Entonces, esos bornes tienden a estar divididos con pedazos metálicos dentro de un vacío, ¿cierto? Lo que hace que las baterías evidentemente generen su diferencia de potencial es que los iones migran de una dirección a la otra. De modo tal que, por ejemplo, si tenemos dos barras de diferente material, esta se va deteriorando mientras estaba aumentando su tamaño. Entonces, por ejemplo, aquí hay acumulación, es decir, la amplitud de lo que estamos generando se mantiene constante en cuestiones de volumen, ojo, de volumen, mientras que acá este se va disminuyendo. Entonces, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de que hay acumulación por un lado, pues por conservación de la masa, ¿cierto? Y disminución en el otro. En este tipo de casos, por ejemplo, el sistema puede ser invariante en el tiempo si tenemos en cuenta el voltaje. ¿Por qué? Nosotros siempre le hacemos aquí, esto 12 voltios en el carro, y va a tener una aproximada invariancia en el tiempo. Ustedes saben que no está en verdad, ¿cierto? A lo largo del tiempo, él tiende a arrancar en 12.5 y terminar en 11.5 cuando está descargada. Pero si nosotros lo manejáramos, por ejemplo, en un día, podríamos decir que aproximadamente pues es
es invariante del tiempo. Y eso es importante, tener en cuenta esas presunciones, porque eso es lo que me va a ayudar a mí a resolver circuitos o problemas un poco más complejos. Si yo supongo, por ejemplo, que en la electrónica mis procesos son rápidos, ¿a qué hablo rápido? Pues más de lo que puede captar mi cuerpo, a eso llamo rápido. Por ejemplo, con mis ojos que tuviese más de 20 imágenes por segundo para generar un video, con mis manos que tuviese más allá de 1 milisegundo de rapidez, es decir, una señal que trabaja 1 milisegundo en su frecuencia, pues yo ya le puedo llamar que es invariante del tiempo. Esto, si yo puedo hacer eso, a eso le califico o lo llamo tiempo real. Y ese valor de tiempo real, ustedes conocen y es bastante identificado en sus cursos de electrónica digital. Si esto sucede, pues no va a haber acumulación, no hay variación en el voltaje, pero depende de lo que yo quiera. Recuerden que yo dije que tenía que haber una entrada que llamo X, de salida a la que llamo Y, y yo diría, bueno, pues si el voltaje que yo tengo aquí, o más bien en la cantidad, llamémosle porcentaje, ¿cierto? De disminución o de cantidad de barra, porcentaje de cobre, ¿cierto? Si mi entrada inicial fuese voltaje, en función del tiempo, pues yo diría que aproximadamente esto en un día puede ser invariante del tiempo. Pero a lo largo del tiempo nos vamos a dar cuenta que el deterioro que produjo la barra de cobre que tenía a la izquierda para alimentarse en la barra de la derecha y hacerse más larga, va a generar que el voltaje caiga a 11.5. Entonces, exactamente el mismo modelo que yo estoy haciendo la reducción, exactamente el mismo modelo que tenía aquí para el voltaje, en el día de hoy, digamos, tendría una entrada X que produce 12.5 voltios. Eso lo aumentan ustedes en sus baterías. Mañana vamos a tener una entrada X de T menos T sub 0 que me produce 11.5 voltios. ¿Es aproximadamente variante del tiempo? Sí, es variante del tiempo. Sin embargo, recuerden que con esto hay que tener muchísimo cuidado porque depende de la aplicación. Si nosotros fuésemos estrictos en todo término hablando, pues pudiésemos decir que casi todos los sistemas reales son variantes en el tiempo. Sin embargo, para efectos prácticos y aplicaciones donde la teoría es mucho más sencilla, nosotros intentamos aproximar esos sistemas reales a sistemas ideales para poder trabajarlos de una mejor manera, de un cálculo más práctico. Esto, entre comillas, nosotros pudiésemos decir que todos son invariantes en el tiempo. Más o menos tenemos ahí una idea específica de lo que podría ser esa invariancia en el tiempo. Sí, señor. Bien, si ese más o menos lo tenemos claro, el otro sí de pronto nos va a quedar un poquito más sencillo de entender, porque ya tiene conceptos que ustedes vienen manejando, y es la linealidad. Y ojo que la linealidad no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver es con las señales que ingresan y las señales que salen. Y les voy a colocar un ejemplo antes de poder darles las ecuaciones que sea muy sencillo. Y es evidentemente que ustedes pueden estar viviéndolo ahorita. Supongan que ustedes ponen una acá en donde están actualmente, en el sitio en donde están sentados, una olla y le ponen fuego. Si esa olla le ponen fuego en su parte lógicamente inferior, pues evidentemente que ella va a tomar un tiempo específico entonces el tiempo en que llega a ebullir o a hacer ebullición. Supongo que ustedes quieren mover este sistema y dicen, si yo la llené hasta acá, la voy a llamar 1/4 de lo que es litro, 2 litros, pues se demoró 10 minutos. A la misma cantidad de fuego, ¿no? Si ahora le metí a la mitad, se demoró 20 minutos. Si ahora lo metí a 3/4, se demoró 30 minutos. ¿Listo? Y si la llené, pues se demoró 1 hora. Observen que si yo hiciese una gráfica de la entrada versus ¿cuál es la entrada en este momento? Pues la cantidad de agua, ¿cierto? Aquí estoy diciendo las variables. Mira, esta sería X y esta sería Y. Entonces yo digo, perfecto. Si hice una gráfica de X de T versus Y de T, pues yo encontraría que cuando tengo 1/4, minutos. 1/2 o 2/4, 20 minutos. 3/4, 30 minutos. 4/4, 40 minutos. Y al final, cuando ustedes reconstruyen esta gráfica, ese sistema de temperatura les da una línea recta.
Eso que acabo de hacer ahí yo, ven que ya no depende del tiempo, sino depende de las dos señales, se llama linealidad. ¿Cuándo eso funciona? Pues cuando tengo efectos de este tipo. Entonces, por ejemplo, efecto más temperatura, los ven que está funcionando. Los problemas son aproximadamente lineales, siempre y cuando la forma del recipiente no cambie. Porque si la forma del recipiente cambia, pues automáticamente yo voy a obtener que pues eso afecta a mi medición, mi experimento, evidentemente no va a volver no solamente no lineal, sino patente. ¿Me entendieron el problema de la linealidad? Para una entrada diferente, debo tener una salida diferente, pero ambas deben obedecer al comportamiento de una línea recta. ¿Esto por qué es tan importante? Es muy importante porque eso es como si a ustedes les dijeran hoy en fenómenos de la vida real, por ejemplo, hablando de la dilución, o en fenómenos de, no sé, del desplazamiento a su trabajo. Ustedes dijeran, yo a mi trabajo me estoy tardando en desplazarme aproximadamente, o a la universidad, estoy tardando en desplazarme una hora en 15 minutos, ¿cierto? Y al otro día me voy y una hora y 15 kilómetros. Y al otro día hago los mismos 15 kilómetros, pero me demoré 2 horas. Y al otro día hago los mismos 15 kilómetros y me demoré 1 hora. Al otro día hago los mismos 15 kilómetros y me demoré 50 minutos, 40 minutos. Si todos esos valores empiezan a ser diferentes, pues yo digo que el sistema es no lineal. ¿Cuáles sistemas pudiesen ser no lineales? Aquellos que por lo general tienen comportamientos potenciales y demás. Como ustedes saben, la linealidad, si nosotros la logramos captar, ahorita hacemos un par de ejemplos más, obedece, ¿cierto?, a que yo lo llame la superposición, ¿cierto? Es decir, posee la propiedad de superposición. ¿Qué es eso de la propiedad de superposición? Yo digo que si x de 1, ¿cierto?, me da una respuesta y de 1, y tengo otra señal, x de 2, que da un y2, pues automáticamente cuando yo la sume, x de 2 de t, x de u de t, pues debería tener y1 de t más y2 de t. Ojo, pero no olviden, solamente comparo la entrada y la salida, nunca comparo el tiempo, porque la invariancia con el tiempo ya la tuve en cuenta. Y eso evidentemente aquí lo tengo, mírenlo, x1, x2, para 1, y1, y2. En el experimento de hervir una olla con agua, entonces, si x1 y x2 son iguales, vean, un cuarto y un medio. Entonces, cuando yo sume un medio más un cuarto, me va a dar 3 cuartos. Y este sería x, ¿cierto? Que yo llamaría o x3, que sería la suma de los dos. Este que está sería la suma. Y tengo como resta, evidentemente, la suma de y1 más y2. Esto se llama la propiedad de superposición. Y obedece, por ejemplo, a los circuitos eléctricos, y ustedes recuerdan perfectamente sus circuitos eléctricos confiables y Norton. Vamos más o menos hasta ahí. La segunda sería la de multiplicación por un escalar. Entonces, si nosotros vimos la propiedad número 1 que se llama superposición y la propiedad número 2 que se llama multiplicación por el escalar, entonces yo podría decir que si a una entrada A por x1 o por una salida A por y, pues automáticamente yo digo que el sistema es lineal. Volvamos a la gráfica. Supongan que a esta entrada la voy a multiplicar por 2. Si la multiplico por 2 aquí y ahora esta salida la multiplico por 2, está aquí. Quiere decir que van conservando una línea recta. Esos sistemas lineales e invariantes en el tiempo, una importancia supremamente alta en lo que tiene que ver con nuestra asignatura y en lo que trabaja con modelamiento de fenómenos físicos y demás. Supongamos un ejemplo. Entonces, recuerden y vamos otra vez a realizar este ejemplo sencillo. Pero supongan que y de t obedece a la multiplicación de un escalar dependiendo del tiempo que vaya, ¿sí? Supongamos este fue un ejemplo típico, el del hervir el agua, t por x de t. Si ustedes observan esta señal es lineal. Y ustedes dirán, ¿pero por qué es lineal? Sí, pues fácil, mire.
Supongamos que yo tengo una señal X1 y una señal X2. Entonces, si yo ingreso una señal X1 de T, pues la salida va a ser T X1 de T, ¿cierto? Que lo llamaríamos Y de T. Si ahora yo tengo una señal X2 de T, significa X1 y X2, significaría que fuesen valores diferentes de entrada y de salida. Entonces yo diría un T por X2 de T. Ahí no estoy variando el tiempo para nada. Lo que me daría una señal Y2 de T. Ahora, si yo al ingreso ya no entrara X, sino entrara X1 más X2, pues yo diría X1 de T más X2 de T, ¿cierto? Sería mi respuesta. Pues sería T por X1 de T más X2 de T. Eso me daría Y1 más Y2, sí, porque pues afortunadamente la propiedad que nosotros utilizamos aquí, la multiplicación por el escalar, es distributiva. En este caso, nosotros decimos que el sistema es lineal. Entonces obedece tanto a la propiedad de superposición, porque al sumarlos me da la misma resta Y de 1, ¿cierto? Mírenlo, este me da este de acá, y obedece pues simplemente al multiplicar el T por una señal que es multiplicación por el escalar. Cosa diferente sería si yo tuviese una señal de salida que dependiese de un sistema que fuese x cuadrado de T. Pues evidentemente a nosotros nos enseñaron en los cursos básicos que cualquier señal elevada a una potencia, ¿cierto? Pues directamente no es lineal, sin embargo necesita comprobar. Vamos a probar muy sencillamente. Entonces nosotros decimos, bien, para una señal x1 de T, ¿no? Nosotros obtendríamos que la salida sería x1 al cuadrado de T, eso sería 1 de T. Si yo la reemplazara automáticamente. Si yo hice un x2 de T, pues automáticamente yo tendría que me quedaría x2 al cuadrado de T, ¿cierto? Y esto me daría y2. ¿Cuál sería la salida si yo es un x2 de T? Trabajando, pues cuando ustedes lo ven, eso es x1 x2 de T. Y eso sería otro lado, no es nada. Eso me daría y de 1, y. Observen que cuando ustedes trabajaran ese trinomio cuadrado perfecto, pues evidentemente no va a ser para lineal, porque cuando yo elevo al cuadrado me queda el cuadrado, entonces el primero por el segundo, más el segundo cuadrado. Entonces esto es totalmente diferente a tomar el reemplazo de la x1 cuadrado de más x2 cuadrado de t. ¿Qué es diferente? El término central que nosotros tenemos aquí. Es lograr que este sistema sea no lineal. Pues se le está escuchando con un Más o poquito de menos hasta delay. ahí. Estas son técnicas y a mí lo que me interesaría es poder aplicar, ¿cierto?, algunos resultados reales a este tipo de sistemas. Por ejemplo, el de la aplicación del agua es bastante interesante, del hervir o de bullir el agua es muy interesante. Vamos a un sistema de control de temperatura. Entonces, no sé, algún problema que ustedes deseen resolver y que les parezca a veces interesante, muchachos. Escucho su opinión y miramos si es lineal o no es lineal. Listo, hablemos de las revoluciones de un motor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funcionan las revoluciones de un motor? Pues entre más ¿Cuál sería la rápido entrada? sería okay. ¿Cuál sería la entrada de ese motor? El voltaje. Entonces, entrada, vamos, X de T, una señal de corriente, de voltaje, De voltaje. de movimiento. De la tos. Listo. Entonces supongamos que es un motor, no sé, de C o AC. Entonces es una señal de voltaje. No nos interesa, si ve que en este momento no me interesa si la señal es sinusoidal o no, a mí lo que me interesa es cuál es la señal para poder detectar la salida. Y la salida Y de T debería ser
unas revoluciones por minuto, o sea, llamaríamos una frecuencia que varía en función del tiempo. Claro hasta ahí, ¿cierto? Regáleme la ecuación de modelamiento de ese motor. Entonces, usted dice, por lo general en la vida real, yo no conozco la ecuación, ¿cierto, Nicolás? Sí, Tendría que modelarla en función de los valores, sí. ¿cierto? Por lo general no la conozco. Entonces, si yo no conozco una ecuación en la vida real, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Pues empiezo a tomar datos en el laboratorio y busco cuál es la forma de la curva. Entonces, yo diría, bueno, pues perfecto, para mí es sencillo. Yo tomo una tabla, le doy los valores y miro qué es la frecuencia. Entonces, bueno, para la frecuencia del día de hoy tengo un voltaje tal. Entonces, si el voltaje que entra es 1 voltio, 5 voltios, 10 voltios, puede ser de pico, puede ser lo que ustedes quieran, de frecuencia de las variables que ustedes quieran. ¿Listo? Y las revoluciones por minuto, supongamos que el motor es DC, aquí me dan 100, aquí me dan, no sé, ustedes, vamos a colocarla, 500, y aquí me dan. Pregunta, Nicolás, ¿ese sistema es lineal o no lo es? Sí, ¿Por qué? porque si vuelvo a tomar los datos me van a volver a arrojar los mismos. Porque ¿qué? Pero no lo entendí. Porque, profe, es que hay como un poquito de delay ahorita en la clase, no sé por qué. Pero eh, si vuelvo a tomar otra vez los datos, como ahí en el plano cartesiano, me van a volver a dar otra vez los mismos. Y pues además seguir aumentando entre más datos tome. Sí, pues evidentemente mire que lo que estamos haciendo es comparar la señal de entrada con la señal de salida. Y eso es lo que me interesa. Si yo logro comparar la señal de entrada con la señal de salida y ustedes hacen una gráfica, mírenla, donde aquí está la entrada 1, 5, 10, y evidentemente les da una línea recta, pues ustedes pueden decir que el sistema es lineal, obsérvenlo. Si a 1 lo multiplico por 100, me da 100. Si a 5 lo multiplico por 100, me da 500. Y a 10 la multiplico por 100, me da 1000. Eso quiere decir que la bien en estos tres se mantienen constantes. ¿Lo observa? Y por eso digo que ese sistema es lineal. Esa sería una forma, por ejemplo, de poder aplicar este tipo de fenómenos. Eso en el término, en el tiempo continuo, en el tiempo discreto, pues sale siendo casi que diríamos que lo mismo. Esto, sin embargo, a veces hay algunos problemas que no obedecen a la parte lineal. Esos problemas que no obedecen a la parte lineal tienen relación con su modelamiento. Por ejemplo, pudiésemos tener el problema de modelamiento del trabajo en un determinado sistema mecánico. Entonces, los sistemas mecánicos o los sistemas que son dinámicos dependen de algunas variables, ¿cierto? Como es el tiempo, depende de algunas variables al cuadrado, al cubo, sinusoidales, cosinusoidales y demás. Nosotros debemos tener en cuenta que si la relación X y Y no me da una línea recta, o sea, la ecuación de una línea recta, desde ahí la partamos que no es lineal. Pero ojo con lo que estoy diciendo, miren, porque yo perfectamente puedo decir que dt es igual a veces x de t. Esto siempre es lineal, con una multiplicación. Pero x de t pudiese ser la entrada, por ejemplo, a ese motor si fuese AC, que fue a veces amplitud coseno de omega más un desfase. Observe que esto es una señal que depende del tiempo, pero esa señal depende del tiempo es X, como si fuese un número único. Cuando yo le dé el tiempo, cuando yo le dé omega y cuando le dé los valores, este me va a dar un número y ese número me da la respuesta que va a ser Y de t. Por lo tanto, Y de t va a ser igual a veces X de t. ¿Lo observan? Y cuando yo cambie la entrada, cuando cambie la entrada de aquí, pues va a cambiar la salida. Este sistema es lineal, pero la ecuación de entrada no lo es. ¿Listo? Y a mí lo que me interesa siempre es que el sistema sea lineal. Entonces quiero que no pierdan eso de vista. El sistema es el que es lineal. ¿Claro hasta ahí?
Recuerden, este sistema, aunque parezca que es lineal, siempre es la relación entrada, salida. No me importa cuánto es no me importa cuánto es la salida, porque al final cuando yo las comparo, pudiese anular la entrada versus la salida y obtengo solamente la constante de linealidad. ¿Bien hasta ahí? Hablemos de un generador de una planta generadora de energía eléctrica. ¿Bien? ¿Cómo generamos energía eléctrica en la vida real? Una hidroeléctrica, por ejemplo. ¿Cómo funciona una hidroeléctrica? Llamemos a Juan David Tovar. ¿Cómo funciona? Pues, profe, pues dependiendo de lo que los generadores, pues así respectivamente va a entregar energía pues a la red. ¿Cuál sería el concepto de funcionamiento de una hidroeléctrica, Juan David? Hidroeléctrica, pues dependiendo del flujo del agua, así respectivamente se generará la energía. Correcto. Entonces, hacemos una transformación de energía mecánica, ¿cierto? A energía eléctrica. Y la energía mecánica viene dada por una caída de agua desde una determinada altura que activa una turbina y esa turbina automáticamente me dice a qué velocidad está girando el motor y el motor induce un voltaje y ese voltaje es el que lógicamente más adelante yo lo coloco en un circuito, ¿cierto? Que cierra una carga con una corriente y lo almacena en una batería porque hay un condensador conectado. ¿Cierto que sí? Ese sistema, dependiendo lógicamente de el valor de altura y con el que se ha diseñado y de las condiciones de forma geométrica. Observen porque aquí influye muchísimo su forma geométrica, sus características de absolutamente todo. Pudiésemos decir que entre comillas es lineal. ¿Cómo pudiésemos verificarlo? Pues nada, tendríamos que tener varias alturas y con varias alturas probar cuál es la forma o cuál es la forma de la curva a la salida del condensador. Entonces, si lo ponemos a 10 metros y el condensador me carga tanta energía, ¿cierto? Si lo ponemos a 20 metros y el condensador me carga tanta energía, si lo ponemos a 30 metros y el condensador me carga tanta energía o me da tanta potencia, y así sucesivamente. Si nosotros eso nos da una línea recta, podemos decir que ese sistema es lineal, independiente de cuál sea la caída de la forma de caída del agua, que puede ser una señal cuadrática y luego esa señal cuadrática puede pasar a través de el motor y convertirse en una señal cosinusoidal y esa señal cosinusoidal llegar al condensador, que es una señal exponencial. No nos interesa. Lo importante es que si de 10 metros me produjo 1 voltio, de 20 metros me produjo 2 voltios y de 30 metros me produjo 3 voltios, el sistema es lineal. ¿Me entendieron? ¿Me hago entender? Porque a veces uno tiende a observar la ecuación y decir, no, pero esta señal cosinusoidal de una vez el tema es no lineal. Depende de la región en una curva de X versus E. Y si nosotros hacemos que lógicamente cuando nosotros tengamos la multiplicación y empecemos a construir, esto nos dé aproximadamente una línea recta, pues nosotros decimos que el sistema es lineal. En su mayoría, la gran cantidad de sistemas que nosotros manejamos son lineales. Sin embargo, algunos no tanto. ¿Cuáles sistemas pudiesen ser no lineales? Por ejemplo, sistemas mecánico-eléctricos. Algunos no son lineales. Pueden darme señales cuadráticas. ¿Cuáles sistemas no son lineales? El control del motor de la turbina de un avión. Por ejemplo, nosotros siempre decimos, vamos a construir un dron. Sí, vamos a construir un dron, pero el sistema es lineal. No, ese sistema no es lineal. Entonces, partiendo de ahí, ya hay que utilizar otro tipo de técnicas. Porque las que nosotros vamos a trabajar tanto en esta asignatura de señales y sistemas como en la asignatura de sistemas dinámicos, pues no son teoría para aplicación de sistemas lineales e invariantes en el tiempo. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Listo? Sí, sí.